Y dice así la poderosa palabra del Señor: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga. ¿Cómo le dijo? No temas. ¿Cómo le dijo? No temas, cree solamente. Una vez más. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Señor, le damos toda la gloria, toda la honra, toda la adoración, Señor, toda la alabanza. Y hoy en este día, Señor, venimos delante de su presencia a adorarlo, a bendecirlo, a glorificarlo, a darle toda gloria, toda honra y toda adoración, Señor. Pedimos que esta palabra sea de fortaleza, caiga en buena tierra, sea para fortalecer a los hermanos y hermanas que están en necesidad, que están pasando por una situación difícil. Y le pedimos, Señor, que esta palabra traiga refrigerio a sus vidas, a sus almas, a sus cuerpos y a su espíritu. Le damos, Señor, toda la gloria, toda la honra y toda la adoración. Y a donde vaya a llegar esta predicación, quien la escuche, quien la vea, reciba la bendición de parte del Señor. Le damos gracias, Padre, en el glorioso y poderoso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen su asiento. Hoy vamos a ver un caso muy interesante de una sanidad que hizo nuestro Señor Jesús en una situación muy difícil, donde la recomendación del Señor es siempre que no debemos temer. El tema de esta mañana se llama no temas. ¿Cómo? No temas. El enemigo siempre va a buscar la manera de que nosotros estemos bajo temor, estemos bajo angustia, estemos bajo una situación de estrés, estemos en una situación donde perdamos nuestra paz, donde Él nos pueda hacer vulnerables, robándonos nuestra alegría y nuestro gozo. Porque la Biblia es muy clara. La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Y una fortaleza, para los que no saben, en el tiempo antiguo, los castillos, las casas más seguras, tenían una gran construcción, grandes muros, grandes murallas alrededor, que eran fortalezas, que el enemigo venía y no podía escalar para entrar adentro de la casa. Entonces, nuestra fortaleza es nuestra alegría, nuestro gozo. Entonces, cuando nosotros perdemos nuestro gozo por cualquier razón, por una discusión en el matrimonio, por una discusión con algún hijo, por algún problema, por una situación, permitimos que el enemigo se robe nuestro gozo, quedamos desprotegidos, quedamos vulnerables, y cualquier situación nos va a hacer más débiles, y haciéndonos débiles perdemos nuestra fe. Y una persona que pierde su fe, el enemigo se la lleva, la arrastra por diferentes corrientes, después andan creyendo un montón de cosas que no son y pierden su fe. Y todo empezó por perder su gozo. Y empiezan los temores a venir. Ay, que me va a pasar esto, ay, que va a pasar aquí, ay, que va a pasar allá. Cuando hay mucha gente que todo el tiempo se está quejando, y usted revisa el caso de esa persona, es porque perdió su felicidad, perdió su gozo, perdió su alegría. Todos nosotros tenemos que estar más que alegres por el día que estamos viviendo, amados. Amén. Hay millonadas de gentes que están enterradas y quisieran poder vivir el día que nosotros estamos viviendo, por la pura gracia de Dios que nos ha sido regalado. Amén. Por su pura misericordia Él nos tiene vivos, y aún así seguimos renegando. Y eso sucede porque por alguna razón la persona perdió su gozo en alguna parte, o la persona perdió su felicidad en alguna parte, y su debilidad le viene porque perdió su felicidad. Y viene el Señor Jesús aquí en el caso que vamos a ver hoy de Jairo, y le dice el Señor Jesús: no temas. ¿Cómo le dijo? No temas, no temas. Y el Señor siempre cuando da palabra nos dice: no temas, no temas, confía en mí, no temas. Y cuando uno pone su confianza en el Señor y uno deja el temor ese a un lado, uno es fortalecido, y viene el Señor y te fortalece y te consuela. Uno de pastor se la vive consolando gente. Yo tengo llamadas a todas horas y problemas de todo tipo con la gente, y lo que la gente quiere es una palabra de consuelo, una palabra de ánimo, que les levante uno el ánimo. ¿Y sabes por qué? Porque perdieron su alegría. Y aquí viene el caso y dice en el 5:21, para que me sigan la lectura, dice Marcos 5:21: pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla,
se reunió alrededor de una gran multitud y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Jairo era un hombre rico, Jairo era un hombre importante, Jairo era un principal de la sinagoga, Jairo era un líder en su pueblo, Jairo era una persona que tenía renombre, Jairo era una persona que él pensaba que por sus riquezas, que por lo que él tenía y su posición social, iba a influenciar a Jesús para que Jesús se fuera a resolverle su necesidad a su casa. Pero resulta que Jesús no hace acepción de personas. A Jesús no le impresiona las riquezas de nosotros, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Todo lo que existe y todo lo creado es por Él y para Él. Tronos, principados, potestades, todo es de Él y para Él. Entonces, la riqueza humana no conmueve al Señor. El estado de riqueza o el estado social de una persona no influye en el Señor. Entonces, porque Él estaba enseñando al pueblo, y dice aquí en el 23, y le rogaba mucho, oiga, y le rogaba mucho, o sea que Jairo le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. ¿Cómo estaba la hija del rico Jairo? Agonizando, se estaba muriendo. Pero Jesús estaba enseñando. El Señor vino a enseñar el reino de los cielos, porque Él dice que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y Él vino a enseñarnos el amor de Dios a través del Santo Evangelio. Y Él no iba a dejar de enseñar por irse de curandero a sanar a la hija de Jairo. Aunque Jairo era un hombre importante, Jairo insistía mucho en que Jesús se fuera a su casa a salvarle a su hija, a sanarle a su hija, pero Jesús entretenido enseñando y Jairo desesperado. Es la clásica desesperación de la gente, que la gente quiere que Dios le haga el milagro en el momento en que la persona quiere. Y a veces Dios permite que sucedan las cosas para que Dios se glorifique en lo que sucede. Y uno evitando que Dios se glorifique, queriendo que las cosas se hagan antes de que el Señor decida hacerlo. Como Jairo, rogándole e insistiendo al Señor que fuera. Y dice, le rogaba mucho en el 23 diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Dos cosas, Jairo era temeroso, Jairo conocía el poder de Dios, Jairo sin darse cuenta era un discípulo del Señor. Él dijo, mi hija se va a morir sin la bendición tuya, sin ser salva, ve, ora por ella para que sea sana, y al menos si no es sana, de menos que sea salva. Y él quería llevarse a Jesús a su casa. ¿Quién no va a querer tener a Jesús en su casa? Todos queremos tener a nuestro Señor en nuestra casa. Ahora la ventaja es que somos templo y morada del Espíritu Santo, y el Señor Jesús habita en cada uno de nosotros cuando realmente nos consagramos para Él y somos templo y morada del Espíritu Santo. Amén, amado. Amén. Pero imagínense que nos vamos de borrachos ahorita, o nos vamos de marihuanos o de cocaínos. El Espíritu Santo no habita en un templo contaminado, se sale. Amén. Podrá regresar, pero de momento se sale. Entonces aquí Jairo insiste y le pide al Señor, pero aquí el Señor, fíjese lo que hizo. Dice el 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y se apretaban. Entonces Jesús ya iba en camino para casa de Jairo. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salva. Aquí vemos dos casos, una hija de un rico muriendo y otra mujer con 12 años. ¿Cuántos años tenía la hija de Jairo? 12 años. ¿Cuántos años tenía la mujer con flujo de sangre? 12 años. Y aquí Jesús hace el milagro antes de ir a ayudar a la niña que estaba agonizando. O sea que el tiempo que Jesús estaba enseñando en sanar, en predicar, era un tiempo que al papá Jairo le urgía que Jesús fuera a su casa.
pero viene prácticamente una entrometida, enferma de flujo de sangre por 12 años y entretiene al maestro. Y en el ratito que el maestro se para a preguntar quién tocó sus vestidos, muere la niña. Pudo vérsele acabado la fe a Jairo. Pudo vérsele acabado la fe a Jairo y culpar a Jesús por tú entretenerte con esta mujer de flujo de sangre, que es una pobretona que no tiene nada, en vez de irte conmigo, que soy rico y poderoso, a ayudar a mi hija se muere. Y es lo que le pasa a mucha gente. Culpan a Dios de todos sus problemas, cuando el propósito de Dios es glorificarse en sus vidas. Que pasa un problema, pasa una necesidad y se glorifica a Dios en esa necesidad. Se glorifica a Dios y hace el milagro. Porque Jairo iba a recibir un milagro. Pero en la mente de Jairo, él empezó a meditar después de que Jesús se entretuvo y cuando vinieron y le dieron la noticia. Y dice aquí, fíjense lo que dice el 27. Pero oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo de sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y quédate sana de tu azote. ¿Cómo estaría Jairo mirando que la mujer aquella estaba postrada frente a Jesús, dándole gracias por su sanidad, pero su hija muriendo? A él le urgía que el maestro fuera a sanar a su hija que estaba agonizando. No le importaba que anduviera sanando enfermo. Ahora cabe señalar que Jesús vino a mostrarnos el reino de los cielos, vino a mostrarnos el amor de Dios a través del evangelio, y él estaba enseñando y estaba predicando. Jesús le daba más importancia a la enseñanza y a la predicación que a andar sanando enfermos. Porque Jesús no vino de curandero. Jesús vino a traer el reino de los cielos a la tierra y a predicar el evangelio. Pues él prefirió enseñar a esa multitud que lo andaba siguiendo, que irse al instante a cumplir la necesidad de Jairo. Pero tú dirás, ¿pero por qué? Porque él quería glorificar el nombre del Padre resucitando a la hija de Jairo. ¿Cómo la gente iba a creer en el reino de Dios? ¿Cómo iba la gente inconversa? Iba a creer si la niña nomás estaba ahí con una fiebre o muriendo. Han de haber dicho, no, pues qué chiste, cualquier persona la puede curar de eso, cualquier tecito la cura. Ah, no, pero murió la hija de Jairo. Y como la hija de Jairo murió, era el momento de glorificar a Dios resucitando a la hija de Jairo. Y Jesús sabía eso, porque él conoce todo. Él sabía que entreteniéndose un poquito la hija iba a morir. Como el caso de Lázaro. Vinieron las hermanas de Lázaro y dijeron, vayan y díganle que a el que ama se está muriendo, que venga. Y Jesús no fue. Y no fue. Y no fue. Y cuando fue estaban enojadas las hermanas, porque ya tenía días muerto Lázaro. Pero si no permite el Señor que muera Lázaro, no se glorifique el nombre de Dios. En otras palabras, hay ocasiones, amados, que la problemática por la que estamos pasando, las situaciones que estamos pasando, Dios lo permite para glorificar su nombre. Amén. Y nosotros siempre nos oponemos, siempre renegando, siempre culpando a Dios, siempre diciendo ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque se quiere glorificar. Amén. Quiere glorificar su nombre en medio de esa necesidad. Amén, amados. Amén. Seguimos. Y dice el 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? El maestro hablando con la mujer de flujo de sangre, diciendo, hija, ven en paz, tu fe te ha salvado, vete para tu casa, todo está bien contigo. Vienen los criados de Jairo y le dicen, ya no molestes al maestro, tu hija se acaba de morir. Miren, Jairo bien pudo haberse enojado, Jairo bien pudo haber dicho cuanta cosa,
pero conservó su fe. ¿Conservó qué? Conservó su fe. En medio del dolor, sabiendo que su hija había muerto. Conservó su fe. Y tuvo la fe suficiente de esperar que el Señor fuese a su casa para él recibir su milagro. Aquí Jesús no dejó de enseñar. Jesús no se detuvo para... Jesús se quedó enseñando a la gente. Jesús se quedó haciendo el milagro. Permitió que la niña se muriera, porque si la niña no muere, ¿cómo resucita? Dígame usted, si la niña de Jairo no se muere, ¿cómo resucita? Hay ocasiones que Dios permite tremendas cosas en nuestras vidas para que cuando nos haga el milagro, glorifiquemos a Dios. Amén. Y nosotros reniegue. Como un caso, mire, ahora que ya salga, hoy miré un pick-up muy parecido al de Elías, y yo antes de llegar casi estaba seguro de ver a Elías aquí hincado orando, ya libre. Yo dije, cuando entre iba a estar Elías, porque ahí yo le miré la cola a un carro parecido al de Elías allá atrás. Dije, Elías ya está aquí, porque él siempre llegaba primero que todos. Dije, ya va a estar Elías aquí. Y cualquier rato va a estar aquí. Y cuando Dios traiga ese hombre, lo va a traer cambiado. Amén. ¿Y quién va a ser la bendecida? Su esposa y sus hijos. Pero en el proceso no es fácil. En el proceso podemos renegar. En el proceso podemos culpar a Dios. En el proceso podemos decir cuánta cosa. Pero Dios se va a glorificar. Amén. Entonces tenemos que ser pacientes. Tenemos que tener la paciencia y no temer. Amén. Confiar en el Señor. Y ese es el problema, que no confiamos en el Señor. Cuando estamos en una situación difícil es cuando más debemos de confiar. ¿Acaso la mujer con flujo de sangre no confió? Ella dijo, voy a abrirme paso, lo voy a tocar y yo sé que voy a sanar. Y fue y lo tocó y sanó. Es más, ella con su fe era más grande su fe que Jairo, porque ella obtuvo su sanidad primero que Jairo. ¿O no? Se esforzó y no dijo nada, ni siquiera pidió ayuda. Ella fue y tomó su bendición para ella y la agarró. Dijo, esta bendición es mía, yo soy sana, porque ahí va el sanador. Y lo toco y soy sana, y fue sana. Y su fe, por eso el Señor le dijo, tu fe te ha salvado. Tu fe, porque con la fe que ella fue, obtuvo su bendición. El problema es que mucha gente quiere obtener su bendición renegando en contra de Dios y sin ningún tipo de fe. Dígame usted, así como, hermano. Hay gente que hasta dice, no, ni para qué le pido a Dios, ni me oye. Pídale usted. Pero resulta que así no funciona, porque dice, donde dos o más se pusieren de acuerdo. Amén. Prácticamente el del problema y el otro. Y si pidieran al Padre cualquier cosa que pidieran en su nombre, les será hecho. Amén. Entonces, aquí la mujer recibió su bendición. Y dice el 35, mientras él hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, ¿qué estaba oyendo Jesús? A los criados que vinieron le dijeron a Jairo, tu hija ha muerto. Jesús oye lo que nosotros decimos. Hay gente que piensa que no oye el Señor lo que nosotros decimos. Yo he tenido casos de hermanos y hermanas que en la privacidad de su casa y de su recámara están criticando a los demás. Y cuando vienen a la iglesia, el Señor les dice, ¿por qué estabas criticando a tal y a tal y a cual en lo privado de tu recámara? Yo te estaba oyendo. ¿Me está oyendo? ¿Me está escuchando lo que yo le digo? Amén. Tenemos que ser muy cuidadosos con lo que sale de nuestra boca. Sí, amén. Muy cuidadosos, no tenemos por qué estar criticando a los demás, porque el Señor oye. No más que el Señor es caballeroso, no nos avergüenza y nos dice en privado. Él es amable y nos dice en privado, pero muchas veces nosotros en lo privado estamos criticando a los demás y el Señor oye. Jesús estaba oyendo cuando vino y le dijeron, ya no molestes al maestro, tu hija ya murió, ya no lo molestes. Y Jesús le dijo, pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. ¿Cómo le dijo? Aleluya. No temas, amén. Cree solamente. Y el tipo que había dicho, pero ¿cómo no voy a creer si me acaban de decir que mi hija ha muerto? Y el Señor le dijo, no temas, nomás cree, no temas, cree. Y cuando nosotros no tememos y creemos, recibimos el milagro. Amén.
Que acá, que allá, Señor, sí. Como nosotros que estamos ahorita sin grupo de alabanza. No temas, nomás cree, ya lo tendremos. Amén. Eso es fe. Pero si estamos reniegue y reniegue, y que hay acá, y que hay allá, eso no es creer, eso es renegar. Entonces creemos que va a haber un buen grupo de alabanza, tenemos fe que lo va a ver y lo va a ver. Y Jesús oyó y dijo, ya se murió. Vinieron esto y dijeron, ya se murió tu hija, no lo molestes. Y él dijo, no, Jairo, no temas, nomás cree solamente. No temas, Jairo, digo, no temas, cree nomás. Pongámonos en los zapatos de Jairo, amados. Un hijo muerto. Gracias a Dios que no hemos pasado por esa terrible experiencia. Hemos tratado casos de gente que ha pasado por esa terrible experiencia, amigos muy amados que han perdido hijos. Y ellos nos dicen, es que ustedes no saben el dolor que es. Y no nos pueden entender porque no saben el dolor que es. Aún no lo sabemos, esperamos en el Señor que Dios nos cuide de eso y siempre conserve bien a nuestra familia, pero sabemos que tarde que temprano tenemos que partir con el Señor. Pero aquí Jairo tenía una hija muerta en su casa, pero recibió una palabra de consolación del dador de la vida. El dador de la vida y el creador de la vida le dijo, no temas, Jairo, nomás cree, solamente cree. Cree y no temas. Y cuando nosotros recibimos esa palabra de creer y no temer, estamos en la mejor disposición de recibir nuestro milagro, hermanos. De recibir lo que Dios tiene reservado para nosotros. Y dice aquí la palabra, dice el 27, y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Se burlaron de él. Vino a la casa de Jairo, estaban las que lloran, porque en aquel tiempo le pagaban a las lloronas para que vinieran a llorar a los muertos. Era la costumbre judía. Había un grupo de mujeres que hacían teatro, no lloraban nomás, algunas sí hasta se echaban chile en los ojos para que lloraran por el chile, y era una lloradera y les pagaban por llorar. Ellas se ponían alrededor del difunto y una gritadera y un escandalazo, pero eran pagadas para que hicieran ese trabajo. Entonces estaba ese gran escándalo alrededor de la niña cuando Jesús llega y les dice, ¿y por qué lloran? ¿Y por qué tanto escándalo? La niña no ha muerto, la niña está dormida. ¿Qué diría usted a eso? ¿De dónde salió este? ¿A quién se le ocurre? Si la niña ya no respira, ya está hasta fría y está tiesa y este está diciendo que está dormida. Cuando no tememos, creemos. Cuando no tememos, creemos. A ver, diga, cuando no tememos, creemos. Y nuestra fe crece. Entonces, cuando estamos con temor y temor, nuestra fe cae. Y que hay, al rato está sin fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso el enemigo te quiere robar la fe. Porque si te roban la fe, ya no puedes agradar a Dios. Es simple, ¿ya lo entendió? Si usted pierde su fe, no puede agradar a Dios. Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando nosotros crecemos en fe, agradamos a Dios y recibimos el milagro, aunque esté el hijo muerto, aunque esté lo que sea la voluntad de Dios. Si Dios no lo dio y Dios no lo quitó, sea el nombre de Dios bendito. Como dijo Job, si Dios dio y Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. ¿Qué acaso tenemos que recibir nomás de Dios las puras buenas y no las malas? Y viene la esposa y le dice, maldice a Dios y muérete tú también, le dijo la esposa. Y Job le dice, óyeme, no, has hablado como cualquier mujer fatua. No. Y Job no se dejó influenciar por su mujer, porque si se deja influenciar por su mujer, en ese instante Job maldice a Dios y también se muere Job. Y él dijo, no, ¿que acaso tenemos que recibir nomás las puras buenas? Dijo, no. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito.
y no pecó Job. Pero el problema es que nosotros ante cualquier cosita a renegar. Y porque a mí, y acá, y más allá, y tu fe para abajo, y para abajo, y para abajo, y para abajo, y al rato no hay cómo agrades a Dios porque perdiste tu fe. Que esto, gloria a Dios. Que acá, gloria a Dios. Hermano Elías, ¿cómo está? Mire, yo estoy contento, me dice. Pero, y hasta yo digo, pero ¿cómo va a ser posible? Digo, mire, estoy haciendo la obra del Señor, estoy contento. ¿Cómo crees que está la fe de ese hombre? Pero si dije, no, es que ya me enfadé, ya me quiero ir, estoy enfadado, y que acá y que allá. No, dice, estoy haciendo la obra de Dios. Amén. ¿Cómo crees que está su fe? Él va a recibir su milagro. Amén. Dios lo va a usar. A donde vaya va a sanar enfermos, va a echar fuera demonios, va a hacer la obra de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque le creyó a Dios a pesar de estar en una situación difícil. Amén. Y luego dice, hermanos, dice el 39, y entrando él le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta sino duerme. Y se burlaban de él. ¿Qué hacían las lloronas? Yo creo que dejaron de llorar y se empezaron a carcajear. De estar llorando, ahora carcajeándose del dador de la vida. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, ¿qué hizo? Bola de incrédulos, se me salen para afuera. No van a ver el milagro por incrédulos. Los incrédulos no ven milagros. Los criticones no ven milagros. Los quejumbrones no ven milagros. Llega el Señor y los echa fuera para que no les estorben. Amén, amados. Amén. Los echó fuera. Y luego le dice, y se burlaban de él, mas él echándolos fuera en el 40 todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Quiere decir que estaba la mamá, el papá, Pedro, Juan y Jacobo, y se espantaron. El único no espantado era Jesús. Y los demás espantados. ¿Cómo dice? Y se espantaron grandemente. Y dice, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. ¿Acaso el papá no quería que resucitara la hija? ¿Acaso no estaba rogando porque resucitara la hija? ¿No estaba rogando porque Jesús fuera a su casa? Y cuando ya estaba en su casa, en el lecho de la niña muerta, y cuando el milagro llegó a su casa y resucitó la niña, ¿no se espantó el papá? ¿No se espantó la mamá que estaba unos instantes llore y llore? Que tenía un gran escándalo, ¿no se espantó? Y cuando se espantó, su hija fue levantada entre los muertos y con hambre, quería de comer. En el sueñito que se aventó, le dio hambre. Y le dijo el Señor, denle de comer. Y no digan lo que pasó aquí, porque a toda la bola incrédulos que eché para afuera no creyeron, ni les cuento. Que crean cuando vean. Por eso es que la gente, cuando tú vas a iniciar un negocio, le va a ir mal. No, ese va a quebrar. A ver, voy a esperar hasta que quiebre. Y ya cuando ven que va prosperando, hoy sí le fue bien. Debíamos de calar nosotros, pues ya si yo soy más listo que él y le fue bien, hay que hacerlo nosotros también. Y al rato te están haciendo la competencia. Porque primero quieren ver, a ver cómo te va, para después aventarse ellos. Pero son ignorantes, al que le va bien es al que empezó primero. Porque ya cuando quieren empezar los otros ya les llevan mucha ventaja. Entonces, por eso uno tiene que actuar creyendo y en fe y no temer. Porque si uno teme, por temer no hace las cosas. Por temer dudas. No, es que a lo mejor temes y dudas. Y el Señor dice, no temas, solo cree, no temas, solo cree. Entonces cuando nosotros creemos y no tememos, avanzamos. Recibimos el milagro, crece nuestra fe.
que un familiar está grave o tiene tal cosa, en el nombre de Jesús, Señor, tú lo puedes levantar, tú lo bendices, Señor, yo creo en ti. Es más, si te lo llevas, que sea tu voluntad. Pero cuando estamos reniegue, estamos demostrando que no tenemos ni fe y que no creemos ni en el Señor. Amén, hermanos. ¿Cómo es posible que Jairo, rogando por llevarse al Señor, enojado porque estaba sanando a la mujer de flujo de sangre, ahora estaba en el lecho de muerte de su hija, oyendo que el Señor decía que no estaba muerta, que estaba dormida, es resucitada la niña y se espanta el papá? Por poco sale corriendo el papá para afuera de espantado porque la hija resucitó. Hazme favor, ¿que acaso no estaba pidiendo que fuera el Señor? Hay gente que está pidiendo que el Señor le haga un milagro y se espanta. Es que no lo puedo creer. Pues es que las cosas que Dios hace a veces uno no las alcanza a entender. Entonces, cuando usted está en una necesidad, cuando esté en una situación difícil como la de Jairo, no tema. Sujétese a la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios es llevarse a la hija, que se la lleve. Si la voluntad es dejarla con vida, que la deje con vida. Y gloria a Dios. Y gloria a Dios. Y ahí es donde Dios se glorifica. Amén, mis amados. Amén. Ya me imagino a Jairo. Cuando lleguemos allá y encontremos a Jairo, le voy a preguntar: oye, platícame lo de la resucitada de tu hija. ¿Por qué te espantaste? Porque allá en el siglo XXI nosotros hablábamos de ti y estábamos hablando de que tú te espantaste cuando resucitó tu hija. Si lo que querías era que fueran a resucitártela. Entonces, tenemos, mis amados, que aprender a no temer. ¿A qué? A no temer. Fe en el Señor. Creer en el Señor, no temer. Yo siempre que oigo palabra del Señor, el Señor dice: no temas, no temas, yo estoy contigo, no temas. Aleluya. Muchos no creen que porque somos 2 o 3 el Señor está aquí. Pues Él promete que donde 2 o más estén en su nombre, Él está ahí. Y Él está ahí. Cuando estamos en las alabanzas, pensamos que no está el Señor. Él está ahí. Amén. Él está ahí. Pero si estamos, no, hombre, ¿qué va a estar si ni músicos hay? Oye, si el Señor no depende si hay músicos o no hay músicos. Él depende de que creamos en Él. Amén. Amén, mis amados. Sí, amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuál fue el mensaje? No temas. No temas. Y es lo primerito que uno, no temas. Que hay el bill de la luz, pues trabaja y págalo ya. Pero que llegó muy caro, pues entonces apaga los focos para que te llegue barato. Entonces, no hay que temer, mis amados. No hay que temer. Ya le paramos, hermano Abel. No hay que temer, mis amados. No hay que temer. Amén, amados. Amén. Bien, pues damos